Bienvenidos a todos de nuevo. Gusto que estén. Ya somos más de casi 200 personas. Gracias a todos los que vienen siguiendo. Más que gracias, en realidad espero que esto esté siendo útil. La verdad es que hoy vamos con la mesa redonda digital de Uruguay. Como sabemos, los latinos estamos mirando a Uruguay con sorpresa porque no hizo muchas de las cosas que otros países, es parte de lo que está pasando, ¿no? Países que dicen, bueno, usaron los tapabocas, no usaron los tapabocas, confinamiento total, ¿no? Cuarentena total, ¿no? Obligatoria, no obligatoria. Bueno, para eso van a estar con nosotros. Yo les voy a pedir que enciendan las cámaras, así, chicas, aparecen. Ahí está. Va a estar con nosotras Jimena Cuño, que es directora ejecutiva de ADPU. ADPU es la Asociación de Recursos Humanos de Uruguay, ¿sí? Hace como cada país tiene su Asociación de Recursos Humanos. Bueno, en realidad todas participan en ADPU, pero la verdad que acá está Jimena en representación de ADPU. También nos está acompañando Daniel Alonso, que es gerente de Capital Humano y Comunicación de Pronto, que es una compañía del grupo Scotiabank. Y Virginia Maruri, que es gerente de gestión humana en Samán. Samán es la arrocera más grande del mundo. Yo no sabía que la arrocera más grande del mundo estaba en Latinoamérica ni en Uruguay. Y Virginia Garda, tenemos dos Virginias, que es directora de recursos humanos de L'Oreal, que es una compañía que no necesita mucha presentación, sobre todo si hay mujeres del otro lado. Bueno, lo primero que voy a hacer justamente va a ser contarles por qué estamos acá. El agradecimiento enorme a la asociación ADPU, justamente que con la mano del diario El País de Uruguay y el Gallito Luis, nos dimos la mano con Combo también, mi consultora, para hacer la investigación más grande de COVID. También es cierto que esta investigación la hicimos el 20 de marzo, y el 20 de marzo, con todo lo que ha pasado, a todos nos da la impresión que fue hace 1000 años atrás, ¿no? Sobre todo los que venimos con confinamiento o cuarentena total obligatoria. Pero vamos a hacer un repasito, como venimos haciendo en todos los webinars, de lo que fue este estudio. Bueno, parte del tema fue vernos venir, que se venía un nuevo rol para recursos humanos y que el impacto que estaba teniendo COVID, ya cuando lo veíamos más que en China, que todos dijimos, mira lo que pasa en China, sino cuando esto empezó a calar profunda y tristemente en España y en Italia, ahí fue cuando también empezamos a pensar más seriamente, y las casas matrices de las compañías globales empezaron también, además de que se declara como pandemia, empezamos también acá nosotros a ver que esto tenía que ver con un nuevo rol de recursos humanos, que la gestión de las personas iba a estar impactada fuertemente por esto. Bueno, esto es un poco la ficha técnica, todo lo pueden bajar del informe del nuevo rol de recursoshumanos.com, pero básicamente participaron 17 países, por eso venimos haciendo estos webinars por países, porque está muy atada a la realidad, a qué medidas se tomaron en cada país, qué medidas tomó cada presidente, digamos, por eso es que lo hacemos por países. Y la verdad que a mí me parece que justo de casualidad que cae hoy la fecha en Uruguay. Jimena Cuño nos va a contar qué pasó y qué está pasando en esta semana en Uruguay y en estos días y los próximos, a diferencia del resto de América Latina. Se lo voy a dejar a ella. Bueno, acá un poco el perfil demográfico. La verdad que tenemos personas participando de todos los países en América Latina, y la verdad que fue mitad y mitad, digamos, ¿no? Teníamos personas tanto de industrias esenciales como de industrias no esenciales, y parte y de todos los tamaños de compañías de emprendedor de 10 personas, digamos, y compañías globales, todo en el medio, pymes, bueno. La mayoría fueron personas de recursos humanos, como suponemos que la mayoría de los que están del otro lado también son de recursos humanos. Algo que quiero aclarar de paso es que no usamos el levantar la mano, porque yo me volvería loca, fíjense que recién no había desmuteado el micrófono, pero digo, usamos directamente el chat, con lo cual pueden empezar a abrir. Yo miro para la derecha porque acá también estoy viendo la transmisión, y de acá tengo otra computadora donde leo el chat, ¿sí? Así que si me ven distraída es por eso. Entonces, lo que les voy a pedir es que en el chat ustedes empiecen a contarnos de dónde son, así vamos leyendo de dónde están. Nos gusta saber, sabemos que no son solo uruguayos del otro lado, y por eso está bueno contextualizar, porque también los uruguayos, cuando Jim explique Uruguay, por ahí van a decir ya lo sabemos, pero al resto hay que ponernos en contexto.
Y también lo que pretendemos de estos espacios es que sea un espacio participativo. Creo que a diferencia de las conferencias en donde uno está acostumbrado a quien se sienta al lado, que te pones a hablar, no sé de dónde venís, todo como es lo presencial de esto, lo que yo vengo viendo positivamente es que en estas videoconferencias las personas participan más. Es como que en general vieron que las conferencias levantar la mano es para valientes, ¿no? Y romper para los menos tímidos, claramente. Acá la verdad es que en ese sentido, siéntanse súper libres de contarnos de dónde son, de opinar a medida que vamos hablando, porque también cuando las vean distraídas a ellas, es que no están distraídas, es que van también a estar leyendo el chat para tratar de contestar las preguntas que vayan surgiendo. Bueno, acá algo que ya es una obviedad, pero todos vivimos la baja en la demanda de productos y servicios. Lo interesante del dato de esta encuesta es que se dio tanto en las esenciales como en no esenciales, cuando uno pensaría que esto solamente afectó a las industrias no esenciales. Bueno, afectó a las dos, obviamente que con diferente impacto si uno lo mide por industria, ¿no? Parte de qué sucedió, cuál es el nuevo rol, digamos, las nuevas tareas que Recursos Humanos tuvo que empezar a implementar repentinamente. La más común y obvia es hablar del teletrabajo y cómo se migró rápidamente desde compañías que ya hacían teletrabajo, compañías que no hacían teletrabajo, las comunicaciones internas, las comunicaciones, ¿no? Tenemos que decir, porque es el aumento de las comunicaciones internas a las compañías en un contexto en donde el aumento de las comunicaciones está al orden del día por los chats de grupos y uno mismo va a buscar información a la prensa, con lo cual estamos hipercomunicados, sobrecomunicados, fake news. Entonces, en todo esto el rol clave que tiene todo esto de la comunicación, cómo seguir en contacto, la cercanía, en fin. Reasignaciones de presupuesto que les habrá pasado a ustedes, digamos, en sus casas, ¿no? Un gasto que tenían planificado y dijeron, bueno, por ahí ahora no sabemos si vamos a seguir con empleo, esperemos a ver qué pasa, qué va a pasar con esto, y también un poco qué se puede comprar y qué no, y para qué comprar algunas cosas que antes tenían más sentido y ahora tienen sentido otras. Bueno, el resto doy por sentado que lo leyeron. Y bueno, acá de nuevo mi agradecimiento a todas las empresas que participaron. Como dije, en el caso de Uruguay fue Gallito Luis, el diario del País y la asociación ADPU, pero bueno, fueron muchos más los que nos dimos la mano para poder investigar en toda América Latina. Bueno, lo más interesante de acá, no soy yo ni cerca, dejar de compartir la pantalla, sino chicas, que ya estamos todas acá, ahí estamos. Os pongo en vista de galería, así nos vemos todos. Bueno, Jime, me gustaría que empieces a contarnos vos un poco, para los que no somos uruguayos ni estamos en Uruguay, más allá de leer los diarios, ¿cómo es hoy el panorama en Uruguay? ¿Por qué es tan distinto al resto de los países de América Latina? Gracias, Caro. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por asistir y asistirnos a nosotras, las chicas de ADPU. Bueno, el camino recorrido de nuestro país desde el 13 de marzo hasta ahora parece eterno en términos de acciones, ¿no? Pero es muy corto. La base o sea, el Estado en general, el gobierno, en lo que se basó para poder tomar las diferentes medidas en el país, es en el distanciamiento físico sostenible y en la corresponsabilidad, que son dos conceptos que se manejaron todo el tiempo. Al día de hoy tenemos, desde el 13 de marzo, 789 personas confirmadas con el COVID-19, 129 personas con infección en curso, 638 recuperados y solo 22 fallecidos. En lo que va... Es durísimo cualquier número de fallecidos, pero uno mira al resto de los países y dicen 22, sí. Y tienen al lado, arriba, a Brasil, con todo lo que estamos viendo, ¿no? Acá los argentinos, ¿no? Es decir, ahora las cifras suponemos que van a subir un poco, es la sensación general, porque bueno, estamos en la frontera que tenemos con Brasil, está empezando a haber consecuencias debido a eso, específicamente con el COVID. Pero nosotros, o sea, lo que se hizo desde Uruguay, desde el gobierno de Uruguay, fue acciones a través de los distintos ministerios. El Ministerio de Salud Pública, en un principio, estableció un protocolo general de actuación, o sea que no lo voy a repetir porque ya todos lo conocemos y es el mismo que se ha dado
en casi todos los países. Y a raíz de eso se empezaron por actividad, por rama de actividad, se empezaron a adaptar esos protocolos. El único rama de actividad que acá en Uruguay tiene un protocolo especial es el de la construcción, que fue el primero en retomar sus actividades, en la rama de la construcción. Después, todo lo que es protección del trabajo, o sea, lo que son las relaciones laborales, todas las herramientas las brindó el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Con respecto a eso, quizás lo que más impactó en nuestra área fue las medidas que se adoptaron, que se estableció un seguro de desempleo especial. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al flujo de trabajo que cada empresa tenía, que obviamente mermó en la mayoría de las actividades, se establecieron 3 tipos de seguro para los trabajadores. Uno por suspensión total de actividades, otro por suspensión parcial y otro en sí mismo por la crisis sanitaria. Obviamente que esto tocó a todas las organizaciones, ¿no? Como vos bien decías y lo reseñaste, y las chicas lo viven en carne propia. Pero también eso fue un puntapié inicial que fue bastante importante, y desde la asociación, como no estaba muy claro cómo aplicar y la casuística es tan grande, lo que hicimos fue llamar a expertos en el área para que explicaran a la gente de recursos humanos cómo aplicar cada tipo de seguro de desempleo. La otra realidad que nos trajo, y que lamentablemente no está regulada todavía, fue el teletrabajo, que ya es una realidad hace muchos años, pero que ahora, o sea, con todo esto del COVID, lo que se vio es la inseguridad y la poca certeza que había con respecto a eso, y también desde la asociación hicimos un webinar específico a eso. También se tomaron otro tipo de medidas que han impactado de manera positiva, o sea, en medidas económicas, por ejemplo, se autorizó a rebajar el sueldo a los funcionarios públicos, también a los ministros y a los jubilados de funcionarios públicos, expresidentes, jubilados militares, y a los legisladores, un 20%. Eso tiene una franja, y con eso, o sea, una franja de porcentaje para descontar, de acuerdo a lo que ganas y lo que te descuentan, y se formó un fondo que se llama Fondo Coronavirus. O sea, ese fondo lo que permite es solventar todas las medidas que se están tomando de alguna mente, por esta crisis. Después, paralelamente, también se tomaron otro tipo de medidas económicas, como exonerar de los aportes a las empresas, a las sociedades personales, a aquellos que tuvieran hasta 10 empleados. Lo que hizo fue exonerarse el aporte de BPS, el Estado le subsidió un 40%, y ellos tienen que pagar el 60% y lo pueden hacer en cuotas. Lo otro que sucedió y que también impactó, también en el ámbito laboral, es que se autorizó a los empleadores a acordar el goce de la licencia que se había generado en el 2019, adelantarla, en el goce de la totalidad de licencia. No es una medida que entiendo hayan tomado la mayoría de las empresas, sino que todas se plegaron a los distintos seguros de desempleo, ¿verdad? Aquí Adriana Muñiz en el chat nos comenta, dice: hola a todos, Adriana de Uruguay. Ya Sí. hay un proyecto de ley de regulación del teletrabajo. Sí, hay un proyecto. Sí, no está aprobado todavía. El proyecto lo que hace es delimitar la cantidad de horas, cómo se va, el nivel de cobertura que va a haber con respecto al teletrabajo, pero es un proyecto, o sea, no está vigente todavía. Perfecto. Bueno, buenísimo. Igual vamos a ir mechando entre todas. Sí. Vamos a empezar para que las BIR me queden salteadas. Es Birgarda, ¿sí? Ahí ya se ve perfecto, L'Oreal de fondo. Bueno, contanos un poco cómo impactó en el negocio. Yo digo, L'Oreal no necesita presentación, pero quizás entender cómo es el negocio de L'Oreal en Uruguay y cómo impactó esto y cómo impactó en la gestión del área de recursos humanos, ¿no? Básicamente. Buenísimo. Acá estamos aprendiendo, Caro, aprendiendo muchísimo. Y bueno, es importante comentarles para toda la población que L'Oreal en Uruguay es distribuidor de sus marcas. Tenemos 34 marcas en las que nosotros trabajamos en el mercado y las distribuimos en diferentes clientes del mercado.
¿Cómo impactó esto en la situación del mercado? Bueno, lo primero es, nuestros productos son de experiencia, ¿verdad? De probar, de testear, de mirar, de sentir. Entonces, desde ya nos propone un nuevo desafío que está ya hace unos años, viene a nivel del mundo de L'Oréal, teniendo una revolución, ¿no? De cómo generar la experiencia y la compra de cosméticos a distancia, ¿no? O sea, a través de lo digital. Y en Uruguay, obviamente, todo lo que es e-commerce y tratando de hacer venta online es algo que nosotros se ha acelerado mucho y se ha tratado de desarrollar mucho en este periodo. La gente se fue de los puntos de venta, ¿no? Entonces no tenemos gente en la calle, no tenemos circulando. Hoy ya la situación de Uruguay es un poquito distinta de otros países en Latinoamérica, y eso también nos plantea desafíos diferentes de esta nueva normalidad. Y eso para contarles cómo ha impactado el trabajo en recursos humanos. Esto es un aprendizaje. Desde el 13 de marzo que se nos puso este desafío por delante, es un aprendizaje día tras día, haciendo cosas nuevas, diferentes, pensando de manera que nunca nos imaginamos que íbamos a estar pensando. Nosotros estábamos acostumbrados a una gestión de equipos en 2 edificios y distribuidos en los puntos de venta, pero desde el contacto, ¿no? Desde vernos, estar juntos, desde compartir, desde aprender juntos, y bueno, y eso nos ha propuesto enormes desafíos de aprendizaje, de realizar las reuniones, de tener una comunicación hiperestimulada por estos canales que hoy nos han descubierto de forma súper fuerte y súper importante. Así que por ese camino es en el que creo que todos los que estamos en gestión y con los que hoy hemos hablado en gestión de recursos humanos, es este nuevo reaprendizaje y de repensarnos y pensarnos más que nunca muy cerca del campo, muy cerca de la gente, muy cerca del conocimiento de la actividad, para poder repensar aquellas que necesitamos generar actividades diferentes, ¿no? Que nosotros estamos en el plan de retorno. Bueno, hoy me ven en la oficina, es una excepción, pero ya porque la semana que viene comenzamos a retornar en equipos y de forma paulatina. Pero lo que nos hace es conversábamos ayer con parte del equipo de los puntos de venta, que decían, bueno, ¿cómo le voy a hacer una demostración de un producto a una clienta, un maquillaje que no lo puedo aplicar, que no lo podemos probar, que no lo podemos testear? Tenemos que tener y descubrirnos desde otro lugar, redescubriendo otras habilidades para poder todos aprender el consumo de una forma distinta. Virginia, acá Luis Márquez pregunta justamente de la fuerza de venta, y claramente estás hablando de ese punto. ¿Cómo se está viviendo, o si existen ya, me imagino, experiencias de qué está haciendo L'Oréal en otros países, y cuánto de esto ustedes están ya viendo, o si hay pilotos? Digo, yo por ejemplo he comprado maquillaje, he comprado un labial y he comprado una base a través de Mercado Libre, pero porque ya fui, agarré y miré bien el número, ya ¿no? sabías. Es difícil ver la carta de colores en un carrito, ¿no? Online. No es lo mismo, y como vos decís, realmente de cómo te queda. Cuando vos ya sabés más o menos, tenés como un elenco estable de tus productos y tenés compra recurrente, me imagino que es mucho más fácil que cuando querés probar un nuevo producto y cómo queda con la piel. Pero me gustaría que cuentes si hay algo que nos puedas contar respecto de la experiencia de L'Oréal en otros países y su fuerza de venta y todo esto, que es un desafío enorme para la industria. Sí, totalmente. En lo que tiene que ver con la compra online, se está desarrollando a nivel del mundo diferentes aplicaciones que implican el probar diferentes colores de pelo, diferentes maquillajes y las tonalidades que son casi exactas a la realidad.
Lo que tiene es que tenemos que ejercitar un consumo diferente, ¿no? Quiero decir, es decir, que yo pueda creer que el color que estoy probando va a ser el color que me voy a comprar y el que yo quería. Entonces hay que ir ejercitando. Nosotros hoy, si bien se está desarrollando muchísimo a nivel mundial las aplicaciones y los testeos online a través de aplicaciones de maquillaje, de pelo y demás, lo que nosotros estamos tratando de hacer es ejercitar a nuestra fuerza de ventas para poder describir los productos de una manera más detallada, ¿no? Con formación de productos, con formación en modalidades de comunicación que hacen que haga a la persona que pueda describir el color del producto, ¿no? Porque ahí yo te puedo decir rojo, es rojo más fuerte, rojo, es rojo, un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, sí nos tenemos que formar y nos tenemos que capacitar para poder describirte una fragancia, describirte un producto, un color, una máscara de pestañas, una crema. La verdad que es súper desafiante acá, Analía, que nos está preguntando por las acciones que está tomando L'Oreal para estar cerca de sus empleados. No las cuentes ahora, así seguimos un poco con las chicas y todas van a contar esto, pero la verdad que cuando vos acabas de decir esto de cómo entrenar para describir una fragancia, digo, ¿cómo? Porque realmente a mí me cuesta cuando estoy en una situación, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes, ¿no? Viajando, que obligadamente pasás por el free shop y las mujeres compremos o no, igual algún perfume. Llega un momento que me mareo, ¿no? Y decís, bueno, ya no sé si es frutal, ¿no? Lo mismo el mundo del vino, ¿no? Que sí, amaderado, pero digo, el tacto, o sea, los sentidos asociados a los productos de ustedes es un desafío enorme. Y entiendo que hablabas recién de simuladores, pero también me imagino que tiene que ver con la calidad del teléfono que yo tenga, porque si el teléfono no se ve bien, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con las chicas, vamos a seguir con Dani, así no hacemos vir, seguimos con Dani. Bueno, Dani, trabajás en Pronto, lo quiero decir bien porque no me sale de memoria, y no quiero pifiarle, pero es una empresa financiera que es líder en inteligencia aplicada al mercado de microfinanzas y consumo. ¿Qué es eso? Porque para los que no conocemos Pronto, contanos primero un poco de qué se trata el negocio, luego el impacto, y bueno, los desafíos que tendrás hoy en la gestión, Dani. Sí, bueno, muchas gracias, Caro, por la invitación y bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando. Sí, bueno, como te decía, y como decías bien, Caro, Pronto es una empresa financiera que se dedica a lo que es microfinanzas, a préstamos personales, a personas, y bueno, tarjeta de crédito también, y otro tipo de productos, pero a personas directos. Es una empresa que tiene 22, 23 años, que nació en el interior, en el departamento de Colonia, fue fundada por uruguayos, y a partir del 2010 es comprada por el grupo Scotiabank. Y ahí es que pertenecemos a una corporación que como es el grupo, que bueno, está presente en muchos países, es un banco con más de 100 años. Nosotros, básicamente, digo, dentro de lo que es nuestro negocio, a lo que atendemos la base de la pirámide, por lo cual, obviamente, te imaginarás que el impacto en cualquier situación a ese target es importante. Imagínate más en una situación de crisis, o sea que claramente han sido afectados de forma inmediata. Entonces, bueno, nuestro negocio se vio muy afectado. Te diría que los primeros días, y bueno, se sigue manteniendo, digo, la colocación bajó hasta un 70%. Nosotros, te podría decir como dos grandes líneas, lo que es la venta, que es la colocación de los préstamos a la tarjeta, o lo que es la cobranza. Entonces, cualquiera de esos dos platillos, por una situación o por otra, están afectados. Entonces, o sea, nuestro negocio está altamente afectado, como está todo el mercado y como contó Jime a nivel del Uruguay, pero bueno, ni que hablar el mercado financiero también. Ese es como el gran impacto que hemos tenido en el negocio. Después la realidad de Pronto es bastante diversa en cuanto a sus áreas y a cómo se componen, que podría decirte que las estamos atendiendo casi como, siempre hemos tratado de mantener la unidad como empresa y hoy es un desafío mayor porque, bueno, atiende y tiene realidades muy distintas. Nosotros somos 550 personas que tenemos una dispersión geográfica en todo el país y tenemos como para concentrarte, para hacerle una idea a todos, como tres grandes áreas. Por eso te decía que podrían ser hasta 3 tipos de empresas distintos. Tenemos call center propio, tenemos un call center de atención al cliente y de ventas y un call center de cobranza con 100 personas cada una.
Como todos conocerán, la idiosincrasia de un call center, y en este contexto después hablaremos las acciones o no, es bien distinta. Después tenemos lo que son las sucursales o las agencias, en donde lo que te decía es la dispersión geográfica de todo el país, que son de atención al público, también es una realidad diferente. Y después tenemos Casa Central, o sea, todas las áreas de Casa Central o de back office que son bastante amplias también. Como tú decías, Espronto es una empresa que desde el primer día trabajó en el intangible, lo que tiene que ver con capital humano, comunicación, con mucha inversión en eso, pero también en lo que hace obviamente al tema, digo, de datos, de activos y de base de datos. Entonces, todos nuestros departamentos de tecnología y de análisis son muy importantes en esto que tú decías de inteligencia aplicada, todas las decisiones son automatizadas, y allí es donde, bueno, todo lo que tiene que hacer scoring de datos y eso, bueno, tiene una relevancia importante. Entonces, como pilar, la afectación en el negocio ha sido importante y se viene sosteniendo, o sea, no se ha levantado, más allá de, como dice Jimé, en el Uruguay hoy en día vos ves un poco más de movimiento, y si bien no tuvimos una cuarentena obligatoria, el impacto de marzo y abril no es el mismo que estamos transitando ahora terminando mayo, pero eso no se ve reflejado en el consumo aún. Después, en las realidades de la empresa, hemos tenido que atender estas tres grandes realidades, como te decía, acciones y forma de atender al call center de una manera, a las sucursales de otra y a las áreas de central de otra. En donde básicamente nosotros, que es muy importante, obviamente por esto de que la gente no está transitando y el tema del distanciamiento físico, hace que todas tus estrategias, y eso es un poco también el rol de capital humano, cómo se fue ayornando y profundizando, es que todas sus estrategias de llegar al cliente en forma no presencial, hoy son cruciales para sostener tu negocio y tu estrategia. Bueno, en eso todas las empresas ya veníamos transitando todo el tema de la digitalización, la automatización, en diferentes estadios. Hoy hace que eso tenga que profundizarse y ponerse un acelerador. En eso para nosotros, nuestros contact center, si bien no es 100% digital, ha sido la forma de poder tener contacto con nuestros clientes, aquellos que obviamente no estaban saliendo. Entonces pasó a ser un área muy importante para la compañía de que esté operando. Nosotros no hemos dejado de operar ninguna de las áreas, o sea, sí obviamente hemos transitado desde los primeros días de marzo, que el 13 de marzo, donde se detectaron en el Uruguay los primeros casos positivos, te diría que esa primer quincena, y fue casi como caótica, porque en esa primer quincena, si bien nosotros teníamos un comité de emergencia armado anteriormente, como todo, cuando uno planifica y organiza, no es lo mismo de cuando te pasa, ¿no? Cuando llegás a lo real y te dicen, tenés casos positivos en el Uruguay, es como que tal, todo lo que tenías planificado tiene que ver cómo se ejecuta ahora y bien. Entonces, bueno, empezamos a ejecutar eso, pero como que esos primeros 15 días, mi vivencia y mis recuerdos como que fueron medios caóticos, ¿no? Lo primero que hicimos ahí fue atender la salud, que la gente se fuera para la casa la que pudiera, la que tenía que estar atendiendo, que si era por turno, bueno, atender básicamente la salud, y la salud más desde lo orgánico, ¿no? Más desde el cuidado y la prevención. Después, o sea, lo que transitamos abril y mayo ya fueron haciéndose otras etapas en donde ya la organización y las acciones fueron distintas, y ni que hablar, ya tenemos otra etapa que estamos empezando a transitar, que ya está planificada, que es junio. Todo eso acompañando este proceso que se viene dando en el país con respecto a, bueno, los impactos que estamos teniendo, usando todas las herramientas que hoy Jimé fue comentando, desde lo que es adelantamiento de licencia, de lo que es el subsidio de desempleo flexible, desde lo que es el distanciamiento, tener que armar nuevas oficinas, desde lo que es el home office, bueno, todo lo que hace organización de equipo, diferentes alternativas para poder llevar adelante. En nuestro rol, básicamente, o sea, nosotros siempre trabajamos en Pronto con mucho foco en lo que es el capital humano, o sea que no te diría que eso ha cambiado, sigue estando, y sigue siendo primordial nuestra función y nuestro acompañamiento desde la comunicación, y es, el tema es que el cómo llegamos hoy nos desafía a que tiene que ser de una manera diferente. Y en eso también las acciones también han sido diferentes a lo que es, bueno, cómo atendemos y trabajamos con nuestros líderes, cómo atendemos y trabajamos los otros colaboradores que responden a esos líderes, cómo seguimos trabajando con la comunidad, que es muy importante, cómo trabajamos, integramos las familias, y en base ahí es el panorama de las diferentes acciones que pudimos ir haciendo y que, bueno, que seguimos planificando. Bueno, buenísimo, buenísimo, y bueno, qué intenso todo, ¿no? Porque uno quizás, ¿no? Y habiendo tenido conversaciones con muchos países, puede decir, bueno, en Uruguay deben haber estado más relajados, ¿no? Porque, y los argentinos que siempre decimos, bueno, los uruguayos son más tranquilos, están como, no son tan ansiosos como nosotros, pero bueno, ¿no? Obviamente, además que en la prevención y en el riesgo a que suceda, por más que tengas 20 casos, 50 casos,
tenés que tomar las acciones igual, ¿no? Y los desafíos, Totalmente. como vos decías, ¿no? En ese segmento, ¿no? El impacto del negocio terrible. Bueno, me gustaría conversar un poquito también, que nos cuente nuestra otra Virginia Maruri. Virginia, trabajás yo no sabía que Saman, lo había escuchado hablar, que la arrocera más grande de todo el continente estaba en Uruguay. No sé si será una cuestión del clima, como pasa con los vinos o el café o otras cuestiones en otras partes del mundo. Pero bueno, contanos un poco sobre Saman. ¿En qué momento los agarró a ustedes respecto al negocio arrocero? Te escuchamos y bienvenido. Bueno, gracias, Caro. Sí, bueno, para que tengan una idea un poco de marco, Saman es una empresa que forma parte del grupo Camil Alimentos, además, desde el 2007, así que tenemos arroceras en Brasil, en Chile, en Perú, pero bueno, acá en Uruguay es Saman, que es una marca que tiene 80 años, casi, y es una industria importante, tenemos 8 plantas productivas dispersadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos unos 900 colaboradores en época estable y en zafra más o menos unos 1.600. Tenemos lo que podríamos simplificar como la mitad del mercado uruguayo en términos de arroz, y la otra mitad se reparte entre otras arroceras más pequeñas. Entonces, bueno, para lo que son los números uruguayos y el tamaño de nuestro país, es una de las principales industrias, sin duda, que lo del clima tiene que ver, claro, como vos decías. El arroz uruguayo es muy valorado en el mundo como uno de los mejores, y bueno, y también una historia de ir mejorando los procesos, los productores junto a nuestros ingenieros, los procesos productivos y los procesos de elaboración y de ventas, ya nosotros desde la industria. En este contexto, bueno, nuestra zafra va de febrero a mayo, de todos los años, así que imagínate que nos agarró en el momento, sí, justo. Y bueno, nosotros no tuvimos una baja de demanda, sino al revés, ¿no? Porque bueno, acá un poco en Uruguay, capaz que lo distinto que se hizo, vos decías, capaz que parecemos muy tranquilos, pero nosotros también somos conscientes de que somos chiquitos, insertos en un continente y en un mundo mucho más grande, y veíamos lo que se venía, ¿no? Entonces, creo que tuvo que ver con esto de que no hubo mucha tranquilidad, o sea, sí decir, bueno, reaccionemos y movámonos rápido, porque acá si nos demoramos o si nos quedamos o hacemos cosas a medias, se nos va a venir la misma que se le está viniendo a todo el mundo, porque seríamos la excepción. Así que el 13 de marzo explotó todo acá en Uruguay con 4 casos. Ya estábamos las empresas hablando de protocolos, intercambiándonos entre nosotros, borradores, y construyendo con los colegas acá. Y ya fue un viernes, el 16 de marzo, nosotros ya tuvimos gente que directamente a la empresa no fue y que empezó a teletrabajar. Nosotros más o menos el 10-12% de nuestros colaboradores son administrativos. El 90 y pico por ciento restante son operarios de planta. O sea que no podíamos darnos el lujo, obviamente, de que esos teletrabajen, y menos en plena zafra. Teníamos que seguir y a full, ¿no? En ese momento teníamos a tope 1.600 y pico de personas trabajando en las 8 Acá plantas. Fiorella comenta, el arroz por lo general tiene una demanda constante. Nos encanta que opinen, que participen. Mientras tanto, las chicas también están leyendo preguntas, si tienen preguntas dirigidas puntualmente a Daniela, a Virginia, a Jime. Bueno, pongan arroz o Saman, ¿no? Para diferenciar a las Vir o de L'Oreal, pero vayan a opinar, o acompáñennos también, ustedes también tienen datos, tienen información, así que está bueno que desde el chat también acompañen, los vamos leyendo. Interrumpan. Totalmente. Y es así, Fiorella, nosotros en realidad somos una empresa más que nada exportadora, porque en Uruguay somos 3 millones de habitantes nada más, y no somos de comer tanto arroz como por ejemplo en Brasil, ¿no? Entonces, lo que es el consumo del mercado interno es más o menos un 10% de lo que producimos, el 90% restante lo exportamos al mundo. Y bueno, y ahí si bien, como vos decís, es una demanda constante, también en el mundo hay muchos más competidores, también mucho más grandes que nosotros, ni que hablar los asiáticos, y bueno, y otros países de Latinoamérica y de América del Norte. Pero bueno, lejos de una baja de demanda, más allá de que teníamos en plena zafra y estábamos con toda la maquinaria y todo el mundo trabajando full,
además el mercado interno sí explotó un poquito, sobre todo en esa segunda quincena de marzo, la gente salió como media favorida, ¿no? A estoquearse, porque esto que se venía un poco más que parecía el fin del mundo y nadie se quería quedar sin comida. Entonces también tuvimos además una demanda muy grande en lo que es mercado interno, que sí normalmente es bastante constante para nosotros. Bien, ahí tuvieron que salir, digo, en esta explosión, digamos, de que esto pasó en todo el mundo, la gente salió a copiarse muchas cosas, entre ellas arroz. De hecho, tengo un montón de arroz en mi casa y yo digo, no sé si necesitaba tanto arroz. Después te paso unas recetas, ¿cómo no? Es muy bueno. Pero digo, tuvieron también que buscar nuevos proveedores, hacer nuevas alianzas que antes nunca habían hecho. Contanos si en esta cuestión, en donde ustedes los agarran, en medio, ¿no? De la zafra, ¿no? Que para decirlo vulgarmente es la cosecha, ¿no? Del arroz, justamente por decir, listo, pumba, estuvimos trabajando todo el tiempo, ¿no? Es como la vendimia, ¿no? Cuando uno habla del vino, digo. Pero están acostumbrados a que en esa época del año, ¿no? Dijiste que es de enero a marzo. Febrero a mayo, más o menos. Febrero a mayo, justo ahí con el COVID. Están acostumbrados que ahí tenés mayor y que quizás salís a subcontratar gente. Pero contanos cómo, si tuviste, digamos, si a esto que para ustedes es siempre un pico, que haya sido un pico más grande, ¿qué implicó en la gestión de recursos humanos? Y bueno, lo que pasa que vos ahí tenés lo que es el recibo del arroz en la cosecha, como bien dijiste, los productores que no son parte de nuestra industria, ¿no? O sea, trabajan con nosotros, deciden darnos su arroz, digamos, todos los años o no. Ahí está primero la parte de ellos, que tienen que poder cosechar, que obviamente a algunos de ellos también de repente se les complicaba, y después, bueno, una vez sí que llega el camión con el arroz a la planta, ahí sí entra la parte nuestra. Y la verdad que en las plantas, nosotros lo que disparamos fue un mecanismo, teníamos miedo de que empezaran los contagios y de quedarnos sin gente, en el momento en que no nos podemos quedar sin gente. Entonces disparamos mecanismos como, por ejemplo, salir a tener una base de datos más grande de la que normalmente tenemos de trabajadores afrales, para que tenerlos todos ya, hacer un screening y tenerlo pronto, cosa de que, bueno, si a mí se me iba, yo que sé, un turno entero del secador en una de las plantas, yo tuviera pronto otro para decir, bueno, sale ese turno, higienización, limpieza, entra otro, ¿no? Con gente que más o menos también tuviera idea, obviamente, de lo que es la industria y de lo que son los procesos, ¿no? Porque hay que saber también. O sea que eso fue a nivel de plantas lo que hicimos, y además había que aplicar todas las medidas del protocolo, de toda la prevención, entonces de repente no era que te faltara gente, pero bueno, en esto de segmentar, por ejemplo, los turnos, ¿no? Y que un turno no se mezcle con el otro, y qué sé yo, eso también te impactaba. Y por eso teníamos como esa base de gente preparada por si era necesario, que la verdad que nos fue súper bien, todavía no tenemos ningún caso positivo, y más de un par de sustos que quedaron en eso, que no era nada, no fue nada confirmado, no pasó a mayores. Y después acá lo que era la distribución, acá en Montevideo para todo el país, en el mercado interno del arroz, ahí sí, también hubo que reforzar, bueno, con los distribuidores que teníamos, los vendedores, que no estaban yendo a la oficina, bueno, cómo hacer y ponerse creativos para que el arroz pudiera llegar a todas partes, además de elaborarlo y envasarlo más rápido, después había que hacerlo llegar. Entonces ahí hacer alianza y fuerza con los distribuidores, nos mantuvimos con la misma gente más o menos que ya trabajamos, porque de vuelta había que hacerlo, pero asegurándonos de que todos cumplieran las medidas sanitarias. Y ahí tuvimos también, creo que nos fue bien en cuanto a la conciencia de la gente nuestra, que acataba todas las medidas, que tenía los cuidados, que tomaba los recaudos. De repente se nos hacía más difícil con gente de afuera, ¿no? Qué sé yo, con gente que te iba a buscar el arroz, camioneros, cuestiones así, que de repente, bueno, te venían sin tapabocas al principio, viste o no. Y nosotros empezamos con la política del tapabocas enseguidita, cuando todavía se decía que eso no servía para nada, nosotros igual ya lo habíamos empezado a implementar y lo hacemos obligatorio. Entonces también, y por ahí estamos, nuestras plantas a veces están en ciudades grandes, a veces están en pueblos chicos, entonces tiene mucha influencia también nuestro comportamiento en lo que es la población del lugar, porque es un porcentaje grande de trabajadores, los que viven ahí son parte de la población. Entonces ahí fuimos como una influencia fuerte
también no solo en toda la industria de nuestro tipo, sino también en las poblaciones. No sé, por ahí sí que contesté, Caro. Y también le contestaste acá, Horacio Ferrari, que preguntaba y dijo, perfecto, respondido, ¿no? Bueno, Bueno. yo sé que vienen leyendo el chat y que hay un montón de preguntas, y gracias, porque la verdad que esta cuestión de que uno ve un número, ahora somos 266, viste, es como, del otro lado, esto sí, ¿no? Bueno, de hecho todo el impacto social que tiene todo esto, ¿no? Pero no poder verlos ustedes no pueden no poder verlos, bueno, está bueno que nos hablen, digamos, ¿no? Justo lo que venimos hablando de la comunicación. No sé, Dani, Bir, Jime, si estuvieron leyendo alguna pregunta. Dani, te veo con ganas de responder a alguna. Sí, yo me anoté preguntas de Mónica y de Luis que tenían diferentes, y después ahora lo último no anoté de quién, pero preguntaba sobre casos positivos. Creo que por lo que hablamos con las chicas, en pronto seguro que no, y creo que por lo que hablamos con las chicas tampoco, o sea, no hemos tenido casos positivos, gracias a Dios, en lo que hace a la parte de salud. Pero después me anoté algunas preguntas que me hacían con respecto a, por ejemplo, call center, si habíamos incrementado gente. Con respecto al tema, digo, de incorporación de personas, nosotros tomamos la decisión durante, bueno, marzo fue la segunda quincena, pero durante abril no entrar más personas, no entrar ni siquiera personas ni de reposición ni nada, manejarnos con los colaboradores que teníamos, precisamente por los riesgos de entrar gente en este contexto, ¿no? O sea, ya sí es un riesgo que entre un delivery con algo, cuanto más una persona que, bueno, tenemos que hacer todos los chequeos de salud, etcétera, en el contexto que estábamos a hacer la selección, en el contexto que estábamos a hacer la inducción, bueno, entendíamos que no era el mejor contexto para incorporar nuevos colaboradores. Ya en mayo se han ido incorporando, no en el call center, pero en otras áreas se han ido incorporando. En el call center, claramente nosotros, ni en el call center ni en ninguna de las otras oficinas que teníamos en Pronto, porque optimizamos mucho el espacio, no teníamos la posibilidad de tener el distanciamiento de 1,5 metros. Como les contaba, nosotros tenemos 2 call centers que están en diferentes plantas, o sea, cada call center tiene una realidad distinta que atiende y está en diferentes lugares. ¿Qué hicimos ahí? Como nosotros habíamos mandado mucha gente a home office de otras áreas, fuimos preparando otras oficinas para call center. Entonces, tuvimos que llevar oficinas para ese lugar, llevar todo y armar turnos y empezar a separar toda la gente de call center, que la necesitábamos tener operativa, que al principio no la tuvimos porque la teníamos por turnos, unos días iban a trabajar, unos días iban a la casa, y ahí lo que hicimos es dejar operativo el call center. ¿En dónde? En diferentes oficinas de Pronto, o sea, cada lugar se transformó en puestos de call center para poder hacerlo. Eso primero con respecto a la continuidad y al ingreso de personas. Hoy sí nosotros ya tenemos un protocolo armado para lo que es la selección dentro de este contexto, obviamente utilizando mucho más herramientas tecnológicas, y lo que sería una inducción dentro de este contexto, como te decía, ya de hecho ha ingresado nuevos colaboradores, y también el chequeo de salud, ¿no? en mayo. Después pedían y preguntaban sobre las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, como les decía, desde el primer día hasta ahora, en base a los asesores médicos, se han hecho distintas, y es un poco los protocolos que han recorrido todos. O sea, desde lo básico que contaba Vir, que básico, pero que bueno, que después no es tan básico, el tema del tapaboca, el tema de la limpieza, el tema del distanciamiento físico, el tema de las alfombras sanitarias, el tema, digo, que se está chequeando de la temperatura, en fin, todo lo que ya creo que todos hemos comentado y en las diferentes instancias se ha comentado con respecto a lo que son los protocolos de seguridad y de higiene, y bueno, las consultas con los médicos, las calls sobre ese tema. Después se preguntaba puntualmente sobre el tema beneficios, o sea, nosotros básicamente, digo, lo que tiene que ver con aspectos nuevos a incorporar, que tampoco son nuevos, pero eso digo porque siempre atendimos la parte de la salud, entendiéndola, del bienestar del colaborador, no solo lo orgánico, sino también lo emocional, nada más que hoy está como mucho más puesto arriba de la mesa el atender esos aspectos. Entonces ahí se han hecho diferentes acciones, hemos implementado, por ejemplo, Conectados para Liderar, que es una instancia que llevamos adelante de Capital Humano solo a los líderes, se anotan y más o menos con 10 líderes trabajamos sobre todo este tema, y todo es online. Después implementamos otro que se llama Acompañándote, que es una instancia que llevan adelante los psicólogos de Capital Humano, que son coaching online, sesiones individuales con cada uno para cualquier tema que tenga que ver en este contexto. Después hemos hecho otro tipo de acciones, como más digo, de acompañamiento, de estar presente en determinadas instancias con los colaboradores que sí están presenciales, que bueno, obviamente nuestro agradecimiento eterno a todo lo que es la fuerza de venta y los call centers, que desde el día cero, a pesar de todo el miedo que tenía la población, estuvieron trabajando día a día, ¿no? Ellos obviamente no tienen por su propia realidad la posibilidad de hacer home office, y así todos fueron, más allá de su sentimiento para su familia o no, con respecto a todo lo que les podía atravesar de sus miedos,
y estuvieron trabajando. Entonces, obviamente siempre hemos tenido una sensibilidad distinta y para ellos hemos tenido algunas acciones diferentes. Después Pronto es una organización muy orientada a resultados, que es un poco lo que te decía yo, Caro, hoy de cómo trabajaban esta inteligencia aplicada. Entonces nosotros todo lo que es lo operativa, call center y sucursales, están fuertemente medidos. Nosotros trabajamos con Balance Scorecard, entonces tenemos toda la medición y esas mediciones están asociadas a la política salarial. Entonces, lo que se tomó como primer medida en marzo fue asegurar toda esa política salarial, sea fija o sea variable, porque obviamente no iban a poder llegar a sus indicadores con el contexto que estaba pasando. Entonces Pronto toma la decisión de asegurarle ese monto que cobraban siempre en base a un promedio a lo que ya venían haciendo. En abril hubo que cambiar alguna forma de medir indicadores, porque si vos lo medías de la misma manera que lo medías antes, tampoco iban a llegar, porque el contexto cambió muchísimo, y a partir de mayo y junio empezamos a transitar de vuelta a ciertos cambios, a lo que enfocar de vuelta a la medición, que es la estrategia de la compañía, ¿no? Porque como si conocen un poco la metodología de Balance Scorecard, desde el net income, desde la rentabilidad de la empresa, todo se cascadea hasta los gestores y auxiliares de sucursal. Entonces, bueno, todo eso también hubo que estar modificando, cambiando y monitoreando para que se cumpliera, y así todo, más allá de la situación que tenemos, poder lograr la productividad de todos los puestos, y bueno, más que nunca, obviamente, contribuyendo a los resultados de la compañía. Buenísimo. Dani, te interrumpo y para agregar prácticas que nosotros hemos hecho y consultas que están asociadas a lo que nos hicieron, que, bueno, Víctor, Cristina, Fiorella y Sara me preguntaban, por ejemplo, cómo nosotros habíamos podido medir cómo estaban los colaboradores y qué acciones hemos tomado para estar cerca. Bueno, algunas similares a las prácticas que comentaba Dani, pero principalmente la cercanía, tener una población de 260 personas como tenemos en L'Oréal, nos ayuda a poder estar desde el equipo de recursos humanos, junto con los líderes, muy de cerca con los equipos, hablando, testeando y demás. Se decidió no hacer una encuesta de satisfacción o de cómo estuvieran los colaboradores, porque sentimos que no era el mejor momento. Nosotros tomamos la decisión a fin de marzo, en el mes de abril, de enviar a una población bastante grande, principalmente lo que tiene que ver con el personal de punto de venta, enviar al equipo a seguro de paro, que es una metodología que en Uruguay existe, donde el gobierno protege, digamos, el salario de esta población en un porcentaje. L'Oréal pagaba el complemento, y bueno, nos amparamos a esa modalidad de seguro de paro porque creímos que era la mejor situación para proteger el negocio de todos. En ese sentido, creímos que lo mejor no era preguntar, ¿no? Salir a preguntar. Más en septiembre nosotros tenemos anualmente nuestra encuesta de opinión del empleado, entonces que no era el mejor momento, sino que a través de la cercanía personal con cada uno nos iba a hacer, iba a servir y a estar bien. Nos preguntaban por ahí qué retos sentimos que existen para cumplir con los nuevos protocolos. Los protocolos de regreso al trabajo y a los puntos de venta, tanto en las oficinas como en los puntos de venta, son bien sofisticados. La central de distribución siempre estuvo activa y siempre estuvo trabajando con estos protocolos en marcha, que tienen que ver con la seguridad personal, ¿verdad? Y todas las medidas de higiene, las que contaba Vir, las que contaba Dani, insistir en el lavado de manos, en nuevos hábitos de contacto, nuevos hábitos de relacionamiento. Y los retos principales, en verdad, creo yo, hoy en el mercado, y lo hablábamos ayer con uno de los equipos que hicimos la formación, tiene que ver con la diversidad y digamos, en cómo hoy se siente la gente en la calle, ¿no? Nos encontramos con quien tiene miedo y nos encontramos con el otro extremo que siente que esto ya pasó y que en Uruguay ya esto no está, ¿no? Entonces, el poder manejar esa diversidad cuando uno está en un punto de venta, quizás nosotros les insistimos mucho a nuestro equipo de mantener
al firme todas las medidas de protección, ¿no? El distanciamiento social, utilizar el tapabocas, el lavado de manos, la higiene, no tener contacto, y bueno, y puede suceder de que en el punto de venta haya alguien que no lo quiera hacer, que salude con un beso, que esté cerca. Entonces sí estamos reforzando muchísimo los nuevos comportamientos, ¿no? Esta nueva modalidad con nuevos hábitos que necesitamos adquirir. Así que en ese sentido, digamos, ese es nuestro reto, ¿no? O sea, cómo nosotros logramos adaptar nuestra nueva forma de trabajo y nuestra nueva forma de relacionarnos. No perder el cariño y el contacto latino, pero manteniendo la distancia y protegiéndonos a todos. Por ahí surgía una pregunta que nos hacían de si hubo licencias sin goce de sueldo. En L'Oréal nosotros hicimos que el equipo se tomara licencias que tenía pendientes de años anteriores, no adelantamos la licencia, sino que fueron licencias pendientes y luego utilizamos el seguro de paro. Sí, ahí en ese caso, Vir, también contar que, digo, nosotros también fuimos, con respecto a los protocolos, también nos pasó lo mismo. Nosotros tenemos una población sumamente joven, de promedio de edad, más o menos era unos 27 en pronto, y a las áreas operativas es menos. Entonces, bueno, a veces costaba un poquito el tema de incorporar los hábitos, ¿no? De repente nos pasaba de nosotros de armar, bueno, todo el distanciamiento, las oficinas, y por ahí ellos ya tenían sus hábitos que de repente se juntaban en el kiosco de enfrente. Entonces ya como que se extiende el cuidado que vos hacés desde Capital Humano, ya no solo de la puerta para adentro, le tenés que dar tips y decirle cómo hacer en el transporte, cómo hacer en su casa. Y fuimos transitando diferentes formas de comunicar, porque antes de repente quizás nosotros teníamos, bueno, la intranet y mandábamos a un comunicado por ahí, y ya estaba, y bueno, y vimos que no era suficiente, y tenés que poner un wallpaper, y tenés que poner en las cocinas, en los baños, y tenés que trabajar sobre el WhatsApp, porque hay gente que no está yendo a la oficina, y fuimos viendo diferentes alternativas, y sí, nosotros tenemos un grupo que le llamamos embajadores, que son colaboradores de Pronto, que bueno, que ayudan mucho a todo lo que es capital humano y comunicación en esto de marca empleadora, son como embajadores de Pronto, para la interna y para afuera, y bueno, hicimos un video con ellos, tal cual, mostrando cómo había que lavarse las manos, tal cual mostrando que las camperas tienen que quedar en los lockers y no pueden quedar ahí, que desde las cosas más, o sea, para que vean que a veces, o sea, uno ve las estrategias más globales de la empresa contribuyendo a esos temas, pero también viendo estas otras cosas, porque bueno, hoy se transforman en fundamental, quizás hoy ves todos los otros temas de poder dar y brindar, y alguien no tuvo esta contemplación de ese cuidado, y bueno, y te hace un perjuicio enorme para la salud, ni que hablar, pero para la empresa, para todo, para él y para sus compañeros. Entonces, a mí, yo qué sé, voy a la oficina, cuando voy y recorro los lugares, a ver si están respetando todo, si están con los tapabocas, voy a la hora del mediodía al almuerzo, a ver si están con la distancia, o sea, como que es un cuidar como mucho más presente y fuerte, ¿no? Digo, para todos nosotros. O sea, más allá de todos los otros temas que tenemos que estar de capital humano, obviamente. Sí, con No, el Dani la desafío vi de lo tan que implica la calladita de presión. entrada, a Dani la vi en el off, más tímida y... Genial. No. Ah, Pero, ¿quién me dale? Vos sos la directora ejecutiva de APU. A ver, a mí tenés otro trabajo, ¿no? Pero digo, y todas están involucradas con la asociación. Pero yo siempre digo que los que están en la gestión, que sé que todos en el fondo, y trabajan en las asociaciones de recursos humanos, saben mucho de otras empresas. Jimmy, si algo nos puedas contar, sin mencionar empresas, sobre cuestiones que ustedes desde APU conozcan de la realidad de los empleadores en Paraguay, porque bueno, acá tenemos 3 empleadores ejemplares, podríamos decir, pero también hay personas, de hecho en el chat, ¿no? Muchos manifiestan, ¿no? Es decir, realmente no siempre tenés la espalda financiera, tenés que despedir gente porque es así de simple, no hay caja. Si nos podés, Jime, o alguna, yo porque Jime hace rato que no habla de que arrancó, contarnos otras realidades de otras compañías, ¿no? Que no son
tan fáciles de contar, entre comillas, ¿no? O tienen como las que están aquí. En realidad, citar ejemplos de organizaciones que están atravesando por esta crisis, digo, obviamente las chicas están en compañías que son muy grandes y las tres son de diversa actividad, pero la gran mayoría de las empresas acá en Uruguay, y por lo menos algunas de las que están relacionadas con nosotros, no están viviendo de manera fácil esto, digo, para nada, o sea, y les está costando mucho salir a flote. Ahora estamos con el plan retorno, no han terminado de levantarse, como quien dice, de esta crisis, como reseñaba Daniela, que la situación era distinta hace un mes atrás y es distinta, totalmente distinta a la que están cursando ahora, digo, y se tienen que enfrentar a nuevas realidades. Lo que sí está bueno que se da con todos los miembros de la asociación es que ellos generan una sinergia de conectividad bastante grande y se ayudan entre ellos en cuanto a las prácticas, en cuanto a lo que están haciendo. Entonces, lo que tratamos desde la asociación siempre es tratar de nuclearlos. Digo, por ejemplo, cuando salió el protocolo de sanidad, que todos sabemos de la desinfección, etcétera, 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 lo que hicimos desde la asociación fue juntar, bueno, a diferentes industrias y hacer como un protocolo base. Entonces, si hizo esta actividad, lo mandamos por mail a todos los socios, está un plan general que abarcara más o menos todas las actividades. Ahora con el plan retorno vamos a hacer lo mismo, porque lo que ocurre también en Uruguay, como debe ocurrir en otros países, es que muchas organizaciones que no son tan grandes no saben cómo hacer o de qué manera implementar las cosas, porque hace pocos años que están instituidas en el ramo, o porque el sector de actividad al cual pertenecen no tiene una regulación específica, o no tiene tanto campo, o no tiene tanto venta. Entonces digo, lo que se trata y lo que he visto yo es que están haciendo eso, o sea, hay una sinergia de trabajo bastante grande. Nosotros, ahí Jime, te interrumpo un poco, pero es cierto, Sí. todo el tiempo nos estuvimos hablando, como les decía, desde antes, cuando estábamos manejando borradores de protocolo, nos los pasábamos y hablábamos para ver si alguno por ahí le podía hacer, le estaba faltando alguna cosa que otra te tire una idea. Para responder las preguntas que creo que van quedando, ¿hubo licencia sin goce de sueldo? Pregunta Victoria. Sí, Victoria, nosotros implementamos, como dijo Virginia, licencias pendientes, también licencia adelantada, que el gobierno como excepción lo habilitó, adelantamos en algunos casos todo el año, todo este año de licencia, porque nosotros manejamos que la edad de riesgo era a partir de los 60 y no de 65 como el gobierno. Entonces, esos mayores de 60, bueno, hicimos de todo para que pudieran quedarse en su casa. Si no podían teletrabajar, bueno, aplicar las herramientas que teníamos a la mano para que en definitiva no se expusieran, y de hecho lo mantenemos así. Para Víctor, ¿cuál es el mayor desafío? Yo creo que el mayor desafío ha sido estar a la altura de esta situación, desde el área de seguridad y salud ocupacional y desde el área de gestión humana, estar a la altura, porque nada tenía un antecedente, nada tenía algo en qué basarnos, todo era ensayo y error, todo es aprendizaje, pero además aprendizaje muy rápido. Sigue siendo estar a la altura porque esto de un día para el otro tampoco sabes cómo sigue. Entonces, y sentir y que la gente sienta que vos realmente estás y que estás intentando y lo que estás haciendo. Entonces, por ahí nosotros sí implementamos una encuesta para las que estaban teletrabajando, que estaban más lejos, porque también para escuchar un poco, los que hace 2 meses que no veo, bueno, en qué están, cómo la están pasando. Talleres de salud con los médicos, José, Agustín, Jennifer preguntaban por estas cosas, hicimos también. Son instancias valoradas a veces solo por el hecho de encontrarse, porque ya no te ves en el pasillo, ya no te ves en el comedor, los que no están en planta. Entonces, bueno, tenés que generar la instancia de comunicación informal, tenés que formalizar la voz para que se dé algunas veces, para la diferencia entre administración y planta, aquellos que se pueden ir y los que se tienen que quedar, también tuvimos que manejar eso. Bueno, yo para no sentirme abandonado, porque yo tengo que estar acá. Entonces, bueno, el hashtag Samán sigue, el grupo de valores trabajando en campaña de fotos que está en el periódico, que ahora acá salió, bueno, todos con su tapabocas desde la casa, desde donde estuvieran, y tirando para adelante juntos, porque Samán tiene que seguir, porque la gente tiene que tener el alimento, y entonces es una necesidad importante. Por suerte, despidos no tuvimos, relacionados con el COVID, también preguntaban por ahí, y después mucho taller de liderazgo remoto, también para apoyar a los líderes en cómo manejar esta nueva realidad, también todos lo han hecho. Manejar las emociones no es menor, manejar los miedos de los que van volviendo,
creo que el desafío es estar cerca, que la gente se sienta muy acompañada y muy tranquila, de que tiene toda la información y de que tiene todo el apoyo y que sabe a quién recurrir si le sucede algo, si tiene alguna duda, pero no siempre estando presencialmente. Me parece que va un poco por ahí, lo que es financiero. Bueno, nosotros los préstamos, la gente que tenía préstamos con Samán, las cuotas por ahora no se las estamos descontando del sueldo, la canasta de alimentos se adelantó, ya van 2 meses que la vamos adelantando, la venta de productos a la interna de nuestro personal. Bueno, si estamos tan preocupados por la distribución, nuestra gente también tiene que tener acceso, ni que hablar. Entonces, bueno, la venta se hacía bimensual, ahora se hace todos los meses, ¿entendés? Cosa de que todo el mundo pueda estar tranquilo y pueda acceder. Y las canastas van con tapabocas para que te lleves también a tu casa, para tu núcleo familiar, porque es lo que decía Dani, ¿de qué sirve que si yo hago todo esto y vos después en la media hora te vas a tomar mate a la vereda enfrente, codo a codo con tu compañero, y te convidás el mate, todo para atrás? Entonces, es esto, es ir a comer nosotros al comedor, y en la pasada estar diciéndole a cada uno, che, ponételo bien, dale, no, colocate bien el tapabocas, che, un poco de distancia, chiquilines. Qué bueno lo que estás diciendo, parece una obviedad, pero bueno, al principio aquí nos habían contado de qué países, hay de Guatemala, de Paraguay, hay de Brasil, hay de Chile, de, bueno, Argentina, Uruguay, Bolivia, México, no sé, de toda América Latina están conectados, pero la verdad es que para los paraguayos, argentinos y uruguayos, cada uno tiene su estilo, y no nos vamos a pelear por quién inventó el mate y qué sé yo, pero realmente, digo, vos vas caminando por Uruguay y estás en Montevideo, o vas a, no sé, yo he tenido que ir a dar una conferencia en un hotel 5 estrellas, y lo que en otro lugar es donde entran alimentos, en Uruguay, olvidate, están así con el termo, se pasan, y yo aproveché y dije, pues pásenme a mí también un mate, ¿no? Digo, pero realmente, ¿no? Creo que los latinos tenemos un enorme desafío, porque cuando, en estas comparaciones que inevitablemente, ¿no? Y me parece que está bien, que las comparaciones es datos, ¿no? También para entender, es importante comparar, ¿no? Creo que cuando tiene una finalidad, digamos, en términos de buscar soluciones o entender qué hizo otro país, pero digo, cuando nos comparamos con los europeos, los latinos, no son de contacto. Nosotros necesitamos, nos vemos y nos tocamos, aunque no nos conozcamos, ¿no? Y el mate, ¿no? Que lo compartimos, es el que no sabe qué es un mate, googleen si quieren mate uruguayo, googleen mate lo que quieran, no se me ofenden que acá la mayoría son uruguayas, puede ser un mate uruguayo, pero digo, la verdad es que es como, bueno, acá tengo lápices, pero es algo así, con una bombilla, y uno toma y le vas pasando, tiene yerba adentro, unas hierbas y agua, hay muchas formas creativas de hacer el mate, el tereré, y la verdad es que uno piensa, no vamos a tomar mate, o cómo vivimos el fútbol, ¿no? Asistir a un estadio, o sea, somos de contacto. Cuando uno ve en otros países, y además la cultura de cada país, ¿no? Yo creo que también parte del éxito en Uruguay tiene que ver con este autoacatamiento. También hay cuestiones, ¿no? de volumen de población, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cuántos casos Brasil? Bueno, mira el mapa y fíjate qué enorme que es Brasil, ¿no? Y todos los países que entran adentro de Brasil, ¿no? Y uno dice, es uno, sí, pero es enorme, ¿no? Mismo Estados Unidos, Rusia. Pero digo, me parece que acá tenemos este enorme desafío en el cómo seguimos de algo que lo tenemos tan dentro nuestro los latinos, de tocarnos, del contacto, el fútbol mismo, ¿no? Es decir, como todas las cosas que nos apasionan, bueno, para los argentinos el asado, digo, son situaciones que están difíciles de imaginar, y que bueno, ya igualmente todos en nuestros hogares estamos incorporando nuevos comportamientos que inevitablemente, aunque pensemos que va a ser difícil, todos nos vamos a ayudar entre todos, porque en cuanto uno se olvide y le salga natural, el otro le va a advertir, ¿no? Esto es algo que lo estamos viviendo colectivamente. Carlos justo está diciendo, los líderes de capital humano se ven abrumados atendiendo a toda velocidad la contingencia, adoptando el rol. Uy, se me fue. Ahí te silenciaste, Caro. Te silenciaste. Ahí, sí.
Los líderes de capital humano, dice Carlos, se ven abrumados, sí, obvio, están re abrumados, están estresados, están pasados, ¿no? Atendiendo la velocidad, porque esto es un imprevisto, ¿no? Esto fue imprevisto. Es momento de iniciar acciones bajo los roles de socio estratégico del negocio para definir acciones estratégicas frente a la nueva normalidad, dice él, y por supuesto asumir con pasión el rol de agente de cambio. Yo creo que todo esto hoy está pasando, Carlos, ¿no? Digo, el negocio está pasando por una urgencia, los negocios están pasando por una urgencia y recursos humanos está atendiendo una urgencia, con lo cual yo creo que esto es ser un socio estratégico del negocio. Yo no tengo una mirada de que en otro momento vamos a ser un socio estratégico y ahora no. Después dice, bueno, la verdad que siguen las preguntas, sabemos que muchos se agendan y luego entran en otra call o tienen todas también ustedes y nosotras otras actividades. Gracias, porque además cuando ustedes escriben en el chat, y sobre todo si lo escriben para todos aprendemos de todos. En definitiva, de eso se trata. Por eso yo siempre pido que me escriben y ahí puse mi celular para quien tenga el coraje y la autorización. Sé que pasa mucho por ahí de contar un caso de COVID positivo. Bueno, chicas, agradecerles, Bir, Jime, y Dani, agradecerles por el tiempo, por toda la información y toda la generosa que fueron contando, y además realidades distintas, ¿no? Porque la verdad que las tres son realidades súper distintas, desmitificando algunas cosas que pensábamos de Uruguay, ¿no? Pero también felicitándolos como Argentina, ¿no? En que si bien está esta cosa de que no se relajen, obviamente, y hay que trabajar mucho sobre eso, pasar a otra fase es un logro colectivo de todos ustedes como uruguayos, así que felicitaciones. Así que gracias, Caro. Sí. Gracias a ustedes y bueno, quedamos a las órdenes. Yo lo digo en nombre de mis colegas, pero sé que es así. Quedamos a las órdenes si alguien tiene dudas o respuestas que nos quedaron pendientes también. Bueno, están nuestros contactos, LinkedIn, lo que fuera. Súper a las órdenes para responder, para ayudar en lo que sea, compartir protocolos. Lo digo realmente en nombre de todas porque sé que es así y hacen que sí con la cabeza. Y agradecerte a ti, Caro, por este espacio que está buenísimo, siempre compartir construye, así que mil gracias. No, por nada, ahora voy a proyectar el código QR de LinkedIn, ahí están las ligas de todas, digamos, y también están los próximos, o sea, ahí siempre comunico cuál es el próximo webinar. Probablemente sea con Colombia, también vamos a estar viendo algunos casos. Algunos se supieron, sobre todo los argentinos están al tanto que Unilever hizo alianzas, Unilever también, bueno, alimentos, no, cuidado del hogar, cuidado personal, ¿no? Higiene personal y alimentos, claramente, aumento también de la demanda y como de forma muy inteligente y solidaria también, Unilever lo que hizo en Argentina fue establecer alianzas con otras compañías y de público conocimiento, que lo hizo con General Motors. Así que ya está comprometida Melina Cao de Unilever. Vamos a hacer un webinar con ella, pero también con los protagonistas de las compañías con las cuales ya también están implementando, porque también son prácticas para aprender y para que otros copien, ¿no? Porque copiar a veces es lo mejor que podés hacer. Y creo que esto es lo que nos ayuda a todos a entender. Así que un beso enorme a todos, ahora proyecto el QR, le apuntan, y bueno, seguimos en LinkedIn. Gracias a todos los mensajes súper cariñosos y gracias por compartir este momento a todos los que participaron, que fueron unos cuantos. Bueno. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. A las órdenes. Gracias. Gracias.